Muy buenos días, estudiantes de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, Corpo Sucre, de noveno semestre. Estamos en nuestra clase de procedimiento mercantil. Esta es la segunda parte de la liquidación judicial. En el día de hoy vamos a continuar con el asunto que habíamos visto, que estamos trabajando en estas últimas semanas, que es la liquidación judicial de la ley 1116 del 2006 y todos los temas relacionados con esta. Es importante que cuando nosotros estemos estudiando esta ley, recordar estas diapositivas, que se hace necesario que ustedes recuerden la anterior conferencia que se hizo con respecto a la primera parte de la liquidación de la ley 1116 del 2006. En este sentido, señores, vamos a iniciar. Para eso vamos a mirar los órganos del concurso, entendiendo que los órganos del concurso son dos. Está el juez del concurso, que tiene unas funciones señaladas en el artículo 5 de la ley 1116 y que tiene las funciones también las del Código General del Proceso. Tiene ambos tipos de funciones. Es necesario encontrar que ya esto lo mencionamos en el estudio de las generalidades de la ley, y también que en este momento nosotros estamos estudiando cuáles son esas funciones que tiene el juez en la liquidación. Y la primera función que tiene el juez en la liquidación es la de decretar. Tiene unas funciones propias de este proceso que son distintas a las de cualquier otro tipo de proceso que él tenga. Y la primera es la de decretar la disolución de la persona jurídica deudora. Esta solamente se va a aplicar cuando la persona que estamos sometiendo al concurso sea una persona jurídica, no o las personas naturales. Porque ustedes saben que la disolución de la persona es aquella que le impide seguir desarrollando el objeto, el objeto social que tenían ellos, y lo que va a tender es a que esta acabe. Encontramos nosotros que esta función es propia de los jueces de este concurso. A diferencia de la liquidación judicial que se da voluntaria, la liquidación voluntaria, esta disolución se da por cumplir alguna de las causales de la ley. También otra de las funciones del juez del concurso será la de separar los administradores del proceso, que de los administradores. Bueno, así como ustedes podrán darse cuenta que separar a los administradores del deudor tiene como implicación que ya los administradores no son los que van a manejar el patrimonio del deudor, ni son los que se van a comprometer con este. Por el contrario, quien se va a encargar de esta función ahora va a ser el liquidador, y ya vamos a ver qué sucede en eso. Entonces, por eso es que se separa. Incluso de personas naturales, ya no van a poder la persona natural administrar los bienes que están dentro del proceso del concurso. Lo hará su liquidador, por orden de las disposiciones que dio el juez, por orden de las funciones que tiene ese mismo juez y de los autos del auto de apertura que ordena esa separación o esa cesación. Y él ya no podrá disponer de ninguno de sus bienes, aunque sean a nombre de sí mismo. Entonces, nos vamos a dar cuenta nosotros que en este también o el juez tiene la facultad de determinar todos los contratos de tracto sucesivo, como fiducias, suministros, arrendamientos, comodatos, etcétera. Todos los contratos que se tengan un desarrollo en el tiempo se darán por terminado por tracto sucesivo. Se darán por terminado por este poder que tiene el juez. Aparte de eso, él podrá objetar los nombramientos y los contratos que haga el liquidador. Eso, él tiene toda la facultad y podrá realizarlo y decir si aprueba o no aprueba esa gestión. Cuando estos contratos se afecten los intereses de los acreedores, él también va a poder reconocer y graduar los créditos, hacer adjudicación de los bienes, aprobar las cuentas final del liquidador, entre otras funciones.
El otro órgano de la liquidación que vamos a encontrar es el liquidador. Ese liquidador tiene una naturaleza como auxiliar de la justicia. Eso nos lo señala el artículo 67 de la ley 1116. Nos dice que los promotores y los liquidadores son auxiliares de la justicia, que su designación la hace el juez del concurso por medio de la lista de auxiliares de la justicia, liquidadores y promotores que lleva la Superintendencia de Sociedades. Esta lista, vamos a encontrar que, que en esta lista hay unas categorías de liquidadores teniendo en cuenta la cantidad de activos que tenga la sociedad a liquidar. Y es una lista que se hace por convocatoria pública, donde los abogados, economistas o personas afines se pueden inscribir y postularse, y después de un proceso de elección se hace la conformación de esta lista. También vamos a encontrar que por medio, este liquidador podrá ser reemplazado y se nombrará a un liquidador sustituto de la misma lista de auxiliares de la justicia de la superintendencia cuando se cuente con el voto del 60% de los acreedores. Los 60% de los acreedores se pueden juntar y pedirle al juez que reemplace a ese liquidador y el juez tendrá que aceptar esta designación. Ahora, los honorarios del liquidador, el liquidador no tiene sueldo, el liquidador no es un trabajador del juzgado, ni tampoco es un trabajador de la empresa que se está liquidando. Por eso, él es un profesional independiente y él recibe honorarios. ¿Cuál es el valor de los honorarios? La norma, la ley 1116, que el juez es quien lo hace. Y máximo será el 60%, el 6%, perdón, del valor del activo. Pero nunca podrá estar por debajo de 20 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, son los honorarios que tiene el liquidador. Ahora, ¿cuáles son las funciones del liquidador? La función del liquidador tiene dos funciones. Una va a actuar como el administrador del patrimonio que se va a liquidar y otro como administrador del concurso. ¿Qué quiere decir que sea administrador del patrimonio? Él va a administrar y a representar los bienes que estén en el proceso concursal. Esa va a ser su función. Él va a ser un administrador y va a representar los intereses del deudor. Y también va a ser un administrador del concurso porque es el que va a facilitar que ese concurso, que ese acuerdo de acreedores se llegue al final. Es decir, él tiene una función administrativa netamente con respecto al patrimonio que se va a liquidar y también tiene una función judicial porque va a armar, va a conformar ese acuerdo de adjudicación que es necesario para dar por terminado la liquidación. Entonces, esas dos son las principales funciones que va a tener nuestro liquidador en un proceso. Administra los bienes y representa los bienes sociales y también administra el concurso, es decir, él va a ser el puente para los acreedores puedan presentar sus posiciones, va a tratar de armar un enlace con ellos. Entonces, estas son las dos principales funciones que tiene el liquidador. También vamos a mirar cuáles son los efectos que tiene la liquidación judicial. Aquí vamos a encontrar 13 efectos. Esos efectos, ¿dónde están señalados? Están señalados en la misma ley. La misma ley los señala, los tiene relacionados. Vamos a tratar de explicarle el alcance a ustedes para que queden claros algunos conceptos que pueden dar lugar a algunas dudas con respecto a los efectos. Es decir, una vez que el juez del concurso admita el proceso de liquidación, vamos a ver qué va a pasar, cuáles son los efectos jurídicos que se producen entre los acreedores y el liquidador. Entonces, esos efectos nosotros los vamos a mirar
en el artículo 50 de la ley. Y comenzamos que el primer efecto es la disolución de la persona jurídica. Es decir, la persona jurídica al momento de disolverse, ¿qué va a ocurrir ella? Va a desatarse el lazo que une a las personas naturales o jurídicas que conforman a la persona jurídica que está en liquidación. Ese lazo se va a desatar y al desatarse ese lazo, esa persona jurídica no va a poder seguir ejerciendo su objeto social, no va, su capacidad se va a ver limitada, se va a ver sometida solamente a actos tendientes a la liquidación y no va a poder seguir desarrollando su objeto social. Eso es lo que yo indico y con miras a dar por terminada la liquidación de la persona jurídica. Entonces, ese es el primer efecto. Este efecto no se aplica cuando estamos en presencia de personas naturales. A ellas lo que se les impide es la realización de la empresa mercantil que venía desarrollando. Ahora, encontramos una tercera función, una segunda función un segundo efecto, es que los órganos sociales de administración, llámese representante legal, llámese junta directiva, llámese asamblea, llámese revisor fiscal, etcétera, esos órganos ya no van a funcionar dentro de nuestra liquidación judicial, porque aquí los órganos que funcionan es el juez y el liquidador. Todos esos órganos de función de administración y fiscalización van a parar sus funciones. Por ende, tenemos el tercer efecto. Se van a separar todos los administradores, todos estos administradores se van a separar de la liquidación, en la liquidación judicial, ellos se separan de su cargo y ya no van a cumplir más funciones, porque las funciones ahora las tiene ¿quién? Nuestro juez y el liquidador. También nos vamos a dar cuenta que hay una terminación de los contratos a tracto sucesivo, es decir, contratos que se estén celebrando en el lapso del tiempo, como arrendamientos, como fiducias, como comodatos, como cualquier tipo de contrato que tenga tendencia a ejecutarse en el tiempo, se van a dar por terminado. También aquellos de ejecución instantánea que estén sometidos a plazo o que tengan una ejecución diferida, es decir, aquellos que una parte se realiza ahora y otra después. Esos contratos se dan por terminado automáticamente cuando se apertura el proceso de liquidación judicial. Esto es importante. Por eso es que los trabajadores tienen que preservar que sus empresas donde trabajan, no llevarlas a un estado de terminación. ¿Por qué? Porque uno de los efectos de la liquidación judicial es que da por terminado los contratos de trabajo. Y si da por terminado los contratos de trabajo, lo que va a ocurrir, mis queridos señores, es que los trabajadores van a perder de manera permanente su estabilidad con respecto a esa empresa. Entonces, como esta es una situación drástica, por eso hay que cuidar tanto la empresa para evitar llegar a una situación tan catastrófica como es la liquidación judicial. Entonces, en este momento nosotros también vamos a encontrar que como no vas a seguir ejecutando todas las fiducias y los encargos fiduciarios, van a terminar, no se van a seguir desarrollando. Entonces, nosotros aquí, estos encargos fiduciarios son que si yo tengo, por ejemplo, una fiducia mercantil, una fiducia en garantía o cualquier cosa de esas se está desarrollando, eso se va a parar, no se va a continuar y van a regresar los activos
van a regresar los activos al patrimonio del deudor para que estos entren todos como bienes del concurso. También vamos a encontrar que se va a interrumpir los términos de prescripción y de caducidad. ¿Por qué? Porque esto va a parar la exigibilidad de las deudas. Entonces, como esto lo para, todo regresa, se interrumpe este término y todo eso se para. Esto hace que esas acciones, que a las personas el hecho de que se entre en este tipo de procesos, ya no se le va a correr el tiempo para que le prescriban sus acciones por un proceso judicial porque se entiende que todo se va a acaparar aquí. Eso es lo que nos permite entender es la exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo del deudor. No importa que las obligaciones no se hayan vencido, como va a entrar todos los acreedores, esa obligación extingue su plazo y entra también dentro del concurso para que sea reconocida y sea pagada en el orden que le corresponde. También se les va a advertir a todos los deudores del concursado, es decir, a las personas que le deben al deudor que está en liquidación judicial, que para pagarle solo le van a poder pagar al liquidador, no le van a poder pagar al deudor porque este deudor que está en liquidación ha perdido la administración de sus bienes y por consiguiente no está habilitado para recibir el pago. También vamos a encontrar que tiene una prohibición de disposición. Claro, como ya yo no tengo la administración de mis bienes, yo no puedo disponer, esto lo voy a pagar o este bien voy a hacer tal cosa. Yo esa disposición la tiene ahora ¿quién? El liquidador, y a mí ya no se me permite disponer ni de mis bienes ni pagar las obligaciones que se han generado en el concurso, antes del concurso. Otro efecto es que todos los procesos ejecutivos que cursen contra el deudor, todos los procesos ejecutivos van a ser parte del proceso de liquidación judicial. El juez avisa a todos los juzgados donde se está tramitando esta clase de procesos para que remitan a él el proceso ejecutivo a fin de que dentro de la liquidación judicial se haga la cuenta, se contabilice cuál es esa creencia que se está cobrando en vía ejecutiva, porque esa creencia que se está cobrando en vía ejecutiva es una creencia que tiene el deudor y todo eso va a quedar acaparado con la manto de la liquidación judicial. Si en ese proceso había medidas cautelares, esa medida cautelar se va a mantener, pero ya no a orden de ese juzgado donde estaba fungiendo el proceso, donde estaba llevando el proceso ejecutivo, sino que se va ahora, esa medida cautelar se va a llevar a nombre del proceso. Y esto es claro, pues el principio de universalidad que tiene este proceso abarca, arropa a todos los tipos de acreedores que hay, tengan procesos ejecutivos o no. Por último, informar que al Ministerio del Trabajo que existe, que se aperturó el proceso de liquidación para que él supervise y vele por el cumplimiento de las obligaciones laborales en la prelación que ya nosotros estudiamos. Ahora, hay un tercer efecto, es que todas las normas del proceso de liquidación prevalecen frente a las demás normas procesales. Estas son normas preferentes. Eso nos lo dice el artículo 50, numeral 13. Ahora, pasemos al asunto de las medidas cautelares. ¿Qué nos dice el artículo 48 de la ley 1116, numeral tercero? Miremos lo que nos señala esa ley para entender a qué nos referimos con las medidas cautelares. Entonces, en el auto de apertura, el juez debe las medidas cautelares sobre los bienes del deudor y ordenar al liquidador la inscripción en el registro, en el registro competente de la providencia que inicia el proceso judicial respecto a aquellos sujetos a esta formalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
El juez, cuando emite la providencia de apertura en un proceso de liquidación judicial, le va a decir, ese juez va a decir, mire, inscriba, yo embargo todos los bienes del deudor, todos, indistintamente, todos. Y si no, la embargo y los secuestro. Y en los bienes que se tienen que hay posibilidad de inscribir, pues también inscribo la medida. Entonces, yo embargo todo. Pero ahora, ¿qué pasa si cuando yo voy a embargar encuentro que hay otro embargo existente en ese proceso? Eso era lo que les estaba comentando. En esa situación, miremos lo que nos señala el artículo 54, que nos dice, la medida cautelar practicada y decretada sobre bienes del deudor continuarán vigente y deberá inscribirse a orden del juez del proceso de liquidación judicial. Es decir, imagínense que en un proceso ejecutivo X se presentó una medida cautelar, un embargo sobre una casa, un local comercial, vamos a ponerlo así, todo comercial. Entonces, a ese liquidador, ese juez ordena que se inscriba la medida cautelar del proceso de liquidación. ¿Qué va a ocurrir? Esa medida cautelar que existía a causa de ese proceso ejecutivo sobre esa casa va a permanecer, pero ya no va a permanecer a orden del juzgado segundo civil municipal de Sincelejo, que fue el que donde se estaba llevando el proceso ejecutivo, sino que ya va a existir a orden de la Superintendencia de Sociedades, Intendencia Cartagena, que es la entidad ante la cual se adelanta el proceso de liquidación. ¿Quedó claro? ¿He sido clara hasta ahí? Espero que sí, ustedes me hayan podido entender que la medida cautelar que estaba en el Ejecutivo no se va a levantar, sino que ya no va a estar inscrita a orden del juzgado, sino a orden de la superintendencia, en el caso que sea el juez del concurso, o del juez civil del circuito, si este es el juez del concurso. Entonces, vamos a mirar ahora que ya escribimos, ya hicimos todos los efectos. El liquidador tiene 30 días desde la posesión en su cargo, dice el numeral 9, para determinar, para mirar cuál es el patrimonio a liquidar y quiénes son sus acreedores. Entonces, ese liquidador va a determinar primero qué, cuál es el patrimonio liquidable y cómo lo va a determinar. Pues va a sacar una masa de activa y una masa pasiva, es decir, va a ver cuáles son los bienes que conforman el activo del deudor y va a sacar cuáles son los bienes que conforman el pasivo del deudor. Para eso tiene que tener en cuenta el artículo 55 de la ley 1116, que en ese artículo nos van a señalar cuáles son los bienes que vamos a excluir de nuestro patrimonio a liquidar. Entonces, en ese artículo nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, vamos a excluir las mercancías que tenga el deudor a título de comisión. Yo soy un comisionista, me entregaron unas mercancías para que yo las vendiera y yo fijara el precio, pero yo la extraditara, pero esas mercancías no son mías, sino son de otra persona. Entonces, esas mercancías que no son mías, o que yo haya recibido un dinero en una cuenta porque actué como mandato o representante de alguien, esos dineros que no son míos, esas mercancías que no son mías, esos bienes que no son míos, vamos a darnos cuenta que yo tengo que excluirlo de la masa de activos del patrimonio. Esos bienes, hay un procedimiento en el cual el liquidador entrega esos bienes que no le corresponde, porque él no va a poder trabajar con esos bienes. Y él, dentro de los 6 meses siguientes al inicio del proceso de liquidación, él va a solicitarle al juez, la persona
que dice, bueno, estos bienes fueron excluidos porque son míos, yo, interesado, dueño de esas mercancías, le digo al juez que me las devuelvo. Tengo un periodo de ¿cuánto? De 6 meses para solicitarle al juez que me entregue esas mercancías que no hacen parte del proceso de liquidación judicial. Entonces, eso es para determinar cuál es mi activo y cuál es mi pasivo. Pues todos los créditos que se presentaron cobrar, se presentaron dentro del término que ya vimos en la sesión pasada, que mirábamos que son, que hay un aviso que se fija, que ese aviso que se fija es por el término de 10 días, en el cual yo voy a avisarle, a indicarle a todos mis acreedores que estoy en liquidación y que vengan ante las oficinas del liquidador para que el liquidador haga el respectivo inventario y avalúo de esos bienes. Entonces, eso es lo que yo como liquidador voy a realizar. Tengo esos 10 días, se va a fijar 10 días, se va a fijar el aviso para que las personas sepan que tienen que hacerlo. Aparte de esos 10 días, yo tengo 20 días más, o sea, tengo 10 días que se me da traslado y tengo 20 días para presentar mi acreencia. ¿Ante quién? Ante el liquidador, para que el liquidador cuente el turno que yo tengo, que cuente en su inventario, me reconozca mi crédito y el derecho de crédito que yo tengo. Entonces, eso es, yo presento los créditos. Si yo no presento mi crédito, hay una negligencia de mi parte y a mí no me van a contar y no me van a graduar ni me van a dar derecho a voto. Me dejan como un remanente, o sea, de lo que sobre después de la liquidación. Si es que queda algo, es que me van a pagar. Antes, no. Entonces, este inventario que yo tengo aquí, que yo he realizado, tengo ese reconocimiento de esos créditos y ese derecho de voto. ¿Yo qué voy a hacer allí? Yo simplemente voy a presentar mi crédito al liquidador y el liquidador tiene un término de 30 días para armar ese inventario y reconocer y graduar derechos de voto. Ahora, encontramos también que una vez que el liquidador lo ha presentado, que presentó su inventario, ¿a quién se lo va a presentar? Ante el juez. El juez por un auto, va a dar traslado a los acreedores por 10 días. Entonces, vamos a él. Tenemos que las personas se les notifica, a los acreedores se les notifica la apertura por el término de 10 días, les corre traslado por un aviso. Se le da 20 días para que presenten sus créditos. Después el liquidador tiene 30 días para hacer el inventario. Y después de esos 30 días, él lo va a presentar ¿ante quién? Ante el juez. El juez va a dar 10 días, le va a dar 10 días para correrle traslado a los acreedores para que digan si están o no están de acuerdo con el inventario, con el reconocimiento de créditos y los derechos de voto. Después de esos determinados 10 días, el juez va a actuar de acuerdo con los artículos 29 y 30 de la ley 1116. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él le va a decir, bueno, se corrieron los 30 días, si hay objeciones, alguien objeta esto, él va a llamar a conciliación a los que objetaron con el liquidador y va a tratar de conciliar la objeción. Eso dentro de los 10 días siguientes a la presentación, siguientes después del traslado. Dentro de esos 10 días él va a citar una audiencia y va a decir, tratemos de conciliar eso.
Si no se concilia, porque las partes no pudieron eso, el juez va a citar una audiencia. Viene un término, como la conciliación que dice que 10 días después del traslado, en caso de objeciones. Aquí no hay término. El juez cita una audiencia donde va a decidir sobre las objeciones que le presentaron al inventario, al reconocimiento de crédito y a los derechos de voto. El juez dicta una sentencia donde va a solucionar estas objeciones a estas tres cosas que presentó el liquidador. Entonces, esto es lo primero, así es como nosotros podemos determinar. Ahora, si no se presentan excepciones, el juez, si no se presentan objeciones, el juez emite un auto donde aprueba, después del término de los 10 días, aprueba el inventario, reconocimiento y derechos de votos. En caso de que no se presente, él lo aprueba. Ahora, el trabajo del liquidador lo vamos a reducir en dos. El trabajo del liquidador va a ser enajenar los activos y engendrar el acuerdo de adjudicación. Enajenar activos es venderlos, tratar de vender el número de activos más que pueda para que con ese dinero poder pagar el número de creencias mayor. Vamos a ver cuánto tiempo tiene eso. En caso de que no pueda enajenar, pues armar un acuerdo de adjudicación. Entonces, vamos a mirar aquí todo el proceso. Aquí está todo el proceso desde el punto que quedamos, fue que ya el juez había aprobado el inventario, derecho de crédito y todo lo demás. El juez ya lo había aprobado. Desde ese punto, desde ese auto que sale en la aprobación, el liquidador tiene 2 meses para enajenar el activo, es decir, para venderlo para cualquier forma de negocio que él pueda generar liquidez en el proceso. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 meses, desde el momento del inventario. Después de este momento del inventario, que ya se han acabado estos 2 meses, él tiene 30 días para hacer un acuerdo de adjudicación sobre los bienes que no se pudieron vender y sobre el dinero que resultó de los bienes que se enajenaron. Él hace este acuerdo, 30 días. Este acuerdo necesita que el juez lo confirme. Ahora, este juez lo va a confirmar y lo va a hacer de acuerdo con lo que estaba señalado en el artículo 35 de la ley 1116. Es decir, él deposita el acuerdo ante el juzgado, o sea, lo presenta. Dentro de los 3 días siguientes, el juez emite un auto donde convoca fecha para la audiencia. Esa audiencia se debe llevar en término dentro de los 5 días siguientes a la fecha que se expidió el auto, para que él lo confirme. Si en esa audiencia de confirmación no se hace eso, o sea, no se confirma el acuerdo, el juez va a suspender por 8 días la audiencia y ordena corregir el acuerdo. Si dentro de esos 8 días no se confirma o no se presenta la corrección, se da por terminada la audiencia. Y el juez debe dictar sentencia de adjudicación dentro de los 15 días siguientes. ¿Quedó claro? Esta audiencia de adjudicación dentro de los 15 días siguientes va a ser, pues, notificada. Aquí esta sentencia da a entender la norma que se hace de manera escritural. Y después de notificada la sentencia, vamos a encontrar que queda ejecutoriada los 3 días siguientes a ella. Y después de esos 3 días de ejecutoria, comienzan a contar un término de 5 días para que los acreedores manifiestan si aceptan o no la adjudicación realizada. Si los acreedores aceptan la adjudicación realizada, ya sea porque
el juez la confirmó directamente en la audiencia de confirmación y allí quedó en audiencia, y si queda en audiencia los 5 días se cuentan desde el día siguiente de la celebración de la audiencia, pero si no se confirma en audiencia sino por sentencia escritural, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de esa sentencia, los acreedores tienen que decir si aceptan sí o no la adjudicación, porque si no la aceptan y la rechazan, se entiende que los acreedores rechazaron el pago y no recibirán nada de eso. Los bienes que no hayan sido aceptados por esos acreedores que le correspondían primeramente, se va a ir repartiendo en el resto de acreedores a prorrata de su participación en el crédito. Ahora, si hay un bien que no ha sido aceptado por nadie, ese bien, dentro de los 5 días, 10 días siguientes a que todo el mundo lo rechazó, se va a entregar a una entidad de beneficencia para que esta entidad de beneficencia quede con él. Si tampoco lo acepta la entidad de beneficencia, ese bien va a darse como mostrenco o vacante. Después que esto ocurra, el liquidador debe de rendir cuenta de haber cumplido todo lo que se dio en el acuerdo de liquidación. Ahora, el liquidador de esa cuenta que rinde debe de presentarla al juzgado. El juzgado le da traslado de 20 días al deudor y a los acreedores para que presenten sus objeciones. Esas objeciones se van a dar a conocer al liquidador y él se va a pronunciar sobre ellas dentro de los 2 días siguientes al traslado de la cuenta que él rindió. El juez por auto aprueba o no la cuenta. ¿Qué puede pasar de este proceso que no haya sido así? Bueno, puede ocurrir que vamos a encontrar que desde se aprobó el inventario, se hizo los 2 meses de enajenación, se hizo el acuerdo, se pasó a la audiencia de confirmación y aquí se aprobó y se pasa directamente a este punto, a esta línea de aquí. Y se le para que el liquidador enseguida comience a cumplir lo acordado. También puede pasar, por ejemplo, que todos los bienes sean aceptados y no se van a repartir a prorrata, ni se van a entregar en entidades de beneficencia, ni mucho menos van a ser declarados mostrenco o vacante, porque todos fueron adjudicados. Entonces, estas son situaciones que varían un poco de esto, pero todas están dentro de los campos o de lo que la ley permite para eso. Por último, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuándo se termina el proceso de liquidación? Pues el proceso de liquidación termina puede terminar de 2 formas. Puede terminar porque queda ejecutoriada la providencia de adjudicación, que ya sabemos que queda ejecutoriada, y aquí simplemente va a cumplir el acuerdo, o sea, hasta aquí queda el acuerdo, porque esto ya es cumplimiento de él, ya allí se entiende que terminó la liquidación, y lo demás es simplemente efectos ultravides de una sentencia, que son los efectos de esta sentencia, pero que ya el proceso ha terminado. O la otra es que se haga un acuerdo de reorganización. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir lo siguiente, señores. Miremos aquí. Resulta que yo hago el inventario. Cuando yo hago el inventario,
no veo que no me voy a poner a enajenar nada ni me voy a adjudicar nada, sino que veo que la empresa se puede salvar. Y en este periodo de aquí, esta parte de aquí, yo en vez de enajenar y hacer un acuerdo de adjudicación, lo que le voy a decir a los acreedores es que reorganicemos la empresa. Es decir, no la matemos, volvámosla a poner en funcionamiento. Entonces, esto que está aquí, no va a ocurrir, sino lo que yo voy a hacer es un acuerdo de reorganización. Ese acuerdo de reorganización, dice la norma, que tiene que ir avalado por lo menos por el 35% de los votos de la liquidación, por lo menos el 35%. Y que ese voto tiene que ser, esa propuesta tiene que ser presentada por el liquidador y por un número plural de acreedores que represente el 35% de los votos. Y allí ya, ¿qué pasaría entonces? Entonces, el juez iría a confirmar que el acuerdo de reorganización. Y ya no va a dictar una sentencia que va a confirmar la adjudicación, sino un acuerdo de reorganización. Y todo lo demás se cambiaría y ya no pasaríamos de un proceso de liquidación a un proceso de reorganización. Porque el liquidador, al observar que se podía salvar la empresa, él motivó a que esto hiciera. Entonces, ¿cómo termina un proceso de liquidación? O porque yo ejecutoria la providencia de adjudicación, la sentencia o la audiencia que aprueba la adjudicación, o por un acuerdo de reorganización. Esas son las dos partes. Bueno, señores, muchísimas gracias por su asistencia y estudio de esto. Nos estamos viendo.